Continuación y final de Las pesadillas de Tom King, números españoles 34, 35, 36 en la edición de ECC Ediciones. Reseña. Ciudadanos de Gotham, muy bienvenidos. Ya me preguntabais alguno por la reseña de estos 3 volúmenes. Siento no recordar el nombre de la persona que me lo preguntó, seguramente él lo recordará cuando lo vea. Y sí, bueno, me he tomado las cositas un poco con calma. Pero ya hemos llegado, ya estamos aquí, ya estamos en el número 34, 35 y 36 en la edición de ECC Ediciones, que continúan con las pesadillas de Tom King y terminan esas pesadillas. Bueno, vamos a por el número 34. El número 34, hasta lo más bajo se titula, está escrito por Tom King, evidentemente, y está ilustrado en su primera parte, porque sabemos que contienen 2 números norteamericanos, concretamente, y con esta letra que pone ECC, que nunca dejaré de insistir, amigos de ECC, yo no la veo, entre números 66 y 67 norteamericanos. Bueno, el número 66 está escrito por Tom King, evidentemente, y dibujado por Jorge Fornés, con portada de Miquel Janín, o sea, sabor español y un buen hacer maravilloso. Tenemos una pesadilla en la que The Question, no sé si sigue siendo Big Sage The Question ahora mismo, no os voy a engañar, interroga a Selina Kyle, está haciéndole una especie de interrogatorio a Selina Kyle. Voy a cambiar aquí un parámetro, disculpadme, vale. Está haciendo una especie de interrogatorio a Selina Kyle. Y Selina, en unas viñetas que nos retrotraen clarísimamente al Batman año 1 de Frank Miller y David Mazzucchelli, pues le narra a Víctor su versión de la historia, ¿vale? Un poco su versión de la historia de cómo conoció a Batman y demás. Y bueno, pues eso, estamos en un interrogatorio, empiezan a hablar claramente de que estos son pesadillas de Batman, de que estamos en una pesadilla y demás. Bueno, pues ya empiezan a hablar claramente de la cosa. Hablan también de qué es lo que hace a Batman único, ¿no? De qué es lo que le hace único entre todos esos titanes de los que está rodeado, llenos de superpoderes y demás. Y es un poco por donde van los derroteros. No me voy a extender mucho en los resúmenes, porque esto es una gozada de leer. Es una gozada como escribe Tom King, es un tipo que escribe muy bien. En la segunda parte, en el número 67, era norteamericano. En el número 67 norteamericano también tenemos a Tom King, y en este caso tenemos a Lee Wicks y a Jorge Fornés en el dibujo, y tenemos una historia prácticamente muda, que es una especie de secuela o por lo menos no de secuela, pero que tiene implicaciones con ese Batman Elmer Fudd que guionizó también magistralmente Tom King, en el que vemos a Batman perseguir a un personaje por todo Gotham, por cierto, con una narración gráfica absolutamente sobresaliente. Will Eisner se quitaría el sombrero ante esta narración gráfica, sin necesidad ninguna de diálogos, o vamos, con 4 diálogos, nos narra la persecución de una manera totalmente ágil y totalmente creíble, ¿no? Hay veces que no se necesita en diálogos, y yo siempre pongo como ejemplo el Silent Night de Sin City de Frank Miller. Hay veces que necesita diálogo para contar una buena historia. Aquí tenéis iba a decir a Howard el pato, ¿cómo se llama? El cerdo, a Porky que si recordáis en Batman Elmer Fudd llevaba el puff. Aquí tenéis a Porky, porque en la persecución acaban recalando en el bar que regentaba Porky. Y bueno, al final la persona a la que está persiguiendo Batman es alguien que no os voy a comentar. Ya vamos a por el número 35, que incluye los números 68 y 69 norteamericanos, si no me equivoco, efectivamente. Y aquí, bueno, la cosa es un poco más divertida, ¿no? Es la noche, la despedida de soltera de Catwoman, de Selina Kyle. Seguimos dentro de las pesadillas, ¿vale? Es la despedida de Selina Kyle, se les ocurre irse a la Fortaleza de la Soledad con ayuda de Supergirl y, bueno, desmadrarse ahí un poco, mientras que Bruce Wayne y Clark Kent deciden, pues, hacer la noche un poco más aburrida. Podemos ver la cara de Clark Kent, que no se está divirtiendo mucho, ¿no? Cenando en casa de Bruce Wayne, sin más. Y bueno, nos explican un poco cómo es esta noche, y
todavía buscan un poquito más, indagan un poquito más en esas características personales, ¿no? de las personas más allá de los personajes. El guion es de Tom King, el dibujo inconfundible de Amanda Conner, Dan Panosian, John Ting y Miquel Janín. Y en el siguiente número, pues ya vamos a ver cómo Batman va despertando. Batman sigue hablando, vuelve a hablar de nuevo con Selina Kyle y ya empieza a ser consciente de lo que le está pasando. Ya le dice, oye Selina, esto es una pesadilla, aquí alguien me la está liando, yo tengo que despertar y voy a despertarme porque esto no puede ser. A la par que, bueno, insisto, siguen ahondando en esos sentimientos entre Bruce Wayne y Selina Kyle y vemos una alianza entre Thomas Wayne, el Batman de Flashpoint, a ver si consigo que no refleje aquí, porque lo tengo difícil aquí, entre Thomas Wayne, el Batman de Flashpoint, y Bane, que no sabemos si entra dentro de lo onírico o de lo del mundo real. Por último, el número 36, que contiene los números 70 y 71, ya tenemos a Batman despertándose. Batman se ha levantado cabreado como una mona, se ha despertado como cuando a ti te despiertan de la siesta, ¿sabes lo que te quiero decir? A mí por lo menos me sienta fatal. Pues yo despertándome de la siesta soy algo así, pero sin músculos y sin tanto dinero. Se despierta, dice, mira, me habéis tocado las narices, se pasea por Arkham diciendo, sé que me habéis tocado las narices, que me habéis buscado las vueltas, sé que Bane está detrás de todo esto y le voy a dar, y le deja el recado a Harvey Dent, le voy a dar una paliza a Bane que lo va a flipar, pero se la voy a dar mañana porque estoy muy cansado, o sea que me voy a ir hasta casa, mañana vuelvo y le doy una paliza. Total, que efectivamente sí, se va hasta casa y tenemos una historia muy curiosa. ¿Por qué? Porque se divide como en dos historias paralelas, una en la que aparece en la mansión Wayne y tiene como invitados a cenar, por decirlo de alguna forma, a su padre como Batman y a Bane, y otra que transcurre de manera totalmente paralela, en la que está reuniendo a la Batfamilia para ir a por Bane y zurrarle la badana. Y se nos narran esas dos historias de forma paralela sin que sepamos en ningún momento cuál de las dos es la real, si las dos son reales o si ninguna de las dos lo es. Es decir, en definitiva, Tom King sigue siendo un puto maestro de la narración. Gente que se ha aburrido con estas pesadillas, no lo entiendo, aunque lo puedo comprender. Yo me lo he pasado muy bien porque este tipo sabe escribir, y cuando alguien sabe escribir te sabe hacer el viaje muy ameno. Es el caso de Tom King, que sabe escribir muy bien, pero muy bien, y sabe hacerte el viaje cantidad de ameno, con lo cual a mí llega un momento en el que ya no me importa que siga con las pesadillas, que se despierte o qué, mientras me lo sigas narrando así de bien, Tom King. Así que para los que me preguntabais qué me seguía pareciendo la etapa de Tom King en Batman, simplemente ejemplar, simplemente algo que no hemos visto en muchos años, algo fresco, algo distinto sobre todo, algo que ahonda en las... pues no sé qué es, pues lo que os decía antes, que ahonda en las profundidades de la persona y no tanto del personaje, y algo que está genial. O sea, que amo a Tom King, sigo diciendo que amo a Tom King, y a ver cómo acaba, porque todos sabemos que estamos ya en la recta final. Acabe como acabe, estamos ante historia de Batman con mayúsculas. ¿La mejor etapa de Batman de los últimos años en serie regular? Sí, con diferencia, por delante de la de Scott Snyder y Greg Capullo. Para mí, sí, con muchísima diferencia, y manteniendo siempre un nivel, con sus altos, con sus bajos, pero manteniendo siempre un nivel. Encantado con Tom King, simplemente encantado. A ver cómo lo remata el maestro. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Cuidaos, like, subscribe o no, ya sabéis, pero salud.